Bueno, pues hoy, como os comentaba, tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar, bueno, de algo que aquí hablamos habitualmente, como es inteligencia artificial, pero aplicada a un sector del cual hemos hablado relativamente poco, pero probablemente uno de los que más impacto va a tener la IA, como es la salud. Para eso tenemos hoy con todos nosotros a Esther, más conocida también como mi enfermera favorita. Esther, ¿cómo estás? Muy bien, estoy feliz, me siento un poco intrusa hoy aquí, pero espero que la gente, bueno, al final somos todo personas y en algún momento vamos a estar enfermos. Y yo creo que esto nos importa a todos, nos dediquemos o no a la salud. Bueno, pocas cosas hay más importante que la salud, ¿no? Cuando te falta la salud es cuando el resto de cosas parece que pierden un poquito Absolutamente. importancia. Oye, Esther, vamos a empezar ya, vamos a arrancar, vamos a hablar mucho de inteligencia artificial porque evidentemente entiendo que es algo que ha cambiado mucho vuestro día a día y la situación actual. Y me gustaría empezar con una pregunta un poco reflexiva, que es... ¿nos hace la IA más tontos? Pues es una muy buena pregunta porque esto es algo que por un estudio que ha hecho el MIT, que sabemos que es como una de las grandes instituciones que hay a nivel de investigación, no sé si tú lo habías leído o no lo habías leído, pero básicamente ha habido mucha gente que lo ha interpretado. Esto es muy importante, que las cosas hay que leerlas, no ni siquiera de los medios de comunicación nos podemos fiar y tenemos que ver qué decía, ¿vale? Yo te voy a explicar este estudio porque creo que es muy interesante, pero también es importante, y lo digo desde el principio, que tiene una muestra muy pequeñita, o sea, que no es muy representativo, eran solo 54 personas las que se estudiaban. Y te voy a poner un ejemplo, tú saca tus conclusiones, yo luego te digo las mías, ¿vale? Cogieron a estas 54 personas y les dijeron, oye, vais a escribir un ensayo. Y hicieron 3 grupos. Un grupo iba a usar ChatGPT, otro grupo iba a utilizar Google y otro grupo le dijeron, utiliza tu memoria y tu creatividad. Hicieron 3 sesiones y ¿qué hicieron después? Les pusieron un casco de estos de encefalograma y midieron la actividad cerebral de 32 áreas del cerebro. ¿Qué sucedió? Pues tú qué te imaginas, ¿qué crees? A ver, creo que los que han tenido que usar su imaginación, pues probablemente habrá algunas zonas del cerebro que las tendrán más activas, ¿no? Para tener que realizar ese esfuerzo extra, por así decirlo, que probablemente los que hayan usado IA, pues esas partes pues las habrán utilizado menos. Lo que no sé es si habrán usado otras partes del cerebro. Pues a ver, realmente lo que se vio es que sí, que es cierto, tal cual tú lo has dicho, ¿no? Que había las personas que pues pusieron su cerebro a trabajar, activaron, por así decirlo, o estimularon más áreas del cerebro, pero es importante decir que luego cogieron a las personas que no habían utilizado IA y les dejaron utilizar ChatGPT, utilizaron todavía más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos hace tontos? Respuesta corta, no nos hace tontos. Pero sí que es cierto que esto a ti te pasará. ¿Cuántos teléfonos te sabes hoy en día de memoria? Claro, un cholón. No, el tuyo probablemente. ¿Te hace más tonto? No. Lo que nos ha dado, yo pongo el ejemplo de una calculadora. Lo que nos ha permitido hacer determinadas tecnologías que hemos ido utilizando a lo largo de la historia, sea cual sea, es utilizar nuestra mente para otras tareas. Entonces, ¿qué nos está permitiendo la IA? Es verdad que podemos entrar en una cosa que se llama la deuda cognitiva, es decir, hacernos perezosos y que no desarrollemos ciertas áreas. Pero realmente lo que se está viendo es que si la utilizamos de forma correcta, no solo se va a potenciar, sino que vamos a obtener mejores resultados. Entonces, lo primero, que no es significativamente una muestra razonable, o sea que no podemos sacar conclusiones, además está en una fase de prepublicación. Esto se hizo hiperviral y el artículo no estaba publicado, o sea que cuidado con estas cosas, que no caigamos en ese sesgo de confirmación. Había unas fotos chulísimas, ¿no? De un cerebro con un montón de colores, súper... Mirad cuánto se utiliza y mirad qué poquito se utiliza con la IA, ¿no? Muy redes sociales. Exacto, es que hay que tener mucho cuidado con esto hoy en día y porque yo creo que todos, que encima con el desarrollo de la IA en la vida real, nos cuesta discernir de lo que es verdad o de lo que no. Entonces, luego hablaremos de eso, pero hay que desarrollar el pensamiento crítico. Me ha hecho mucha gracia porque me has dicho, ¿cuántos teléfonos te sabes de memoria? Y mi deformación profesional ha sido pensar en modelos de teléfono y por eso te he dicho un cholón. Porque, son números de teléfono. Claro. Pues yo te he dicho yo, no, solo el tuyo. Estás hablando con alguien que sabe muchos teléfonos. No, me refería a números de teléfono, sí, ¿no? Obviamente lo Antes olvidas. no sabíamos el de las casas de todos nuestros amigos, yo me acuerdo. Sí. Claro, al final no deja de ser una herramienta que nos potencia, ¿no? Exacto. Podemos aplicarlo, pues, por ejemplo, pues, cuando inventamos el coche, pues evidentemente andamos menos y probablemente luego tenemos que ir al gimnasio a hacer un poco de cardio extra porque utilizamos un vehículo. Yo creo que con la IA, ¿tú crees que va a pasar esto? Que vamos a ir al gimnasio del cerebro, es decir, vamos a usar tanto la IA que vamos a tener que ir a ejercitar a propósito el cerebro en un lugar concreto. A ver, bueno, tú lo habrás escuchado, el CEO de Google ha comparado el desarrollo de la IA con el invento del fuego, del internet
Internet y de la electricidad. O sea, que esto va a marcar un impacto, por supuesto, mucho más que cuando se desarrolló la cámara de fotos o claro. yo creo que incluso, evidentemente, el coche, ¿no? Es que va a cambiar todo. ¿Pero por qué? Porque van a cambiar los trabajos. Se van a perder trabajos, pero van a aparecer muchísimos nuevos puestos de trabajo también asociados a esto, ¿no? Entonces, por supuesto, habrá, en China ya es obligatorio desde primaria enseñar programación, desarrollo y utilización de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, no un gimnasio de IA, algo así sería, pero ya desde el colegio. Es que yo ahí pongo mucho este ejemplo, ¿no? No podemos decir, me enfado y no respiro, ¿no? Pues cuando Kodak hacía sus cámaras, salieron los móviles con cámara y o te transformas o mueres. Entonces, es parte de la evolución, nos guste o no. Claro. Es verdad que estoy feliz de que me llegue esto con 32 años, ¿eh? A mí me llega esto con 5 y 6 y me preocuparía bastante el desarrollo de la identidad y de las personas, que esto es un temazo, y de la adolescencia en un entorno donde no es que esté fuera de control, sino que es muy difícil discernir la realidad de la inteligencia artificial. Se vienen tiempos interesantes. Absolutamente. En esa línea, Esther, ¿qué es lo que más te preocupa de la IA? Si es que tienes alguna preocupación. Ya comentabas un poco, ¿no? Sí. Que vienen momentos complicados, especialmente para las personas más jóvenes. ¿Qué preocupaciones tienes por la cabeza? Principalmente dos. Una es el tema de los delitos, ¿no? Creo que a la hora de... Y esto, pues, estoy segura que la gente que nos está escuchando utiliza asiduamente las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Estamos metiendo información, que los servidores no están aquí, los servidores están en otros países, que no tenemos el control de esos datos, que de hecho se utilizan para entrenar a los siguientes modelos, y esto implica una pérdida absoluta de privacidad, primero, de nuestra información. Yo no sé si tú lo has hecho, pero yo tengo compañeras que meten historias clínicas de pacientes, o la misma tuya, ¿no? Tu informe, una radiografía, y eso ya pierdes el control. Y eso es tuyo, asociado a tu nombre y apellidos, a tu identificación, y no sabemos el riesgo que tiene que eso caiga en manos de quien sea. No lo sé. Mira, te voy a contar una anécdota, Esther. Fui a hacerme una radiografía. Ahora luego va a decir, esto es de un amigo, exacto, seguro. Fui a hacerme una radiografía a una clínica privada. Entonces, en el momento que me hicieron la radiografía, me llegó la radiografía en mi aplicación, ¿vale? Lo típico que me la podía descargar. Sí. Pero no me había llamado el médico y estaba yo ahí esperando, ya un poco nervioso, un poco cansado de esperar. Entonces dije, me bajo la radiografía, se la enchufo a ChatGPT, que me diga si estoy bien y así no tengo que esperar. Vale. Y es lo que hice. Pero ya a los 5 minutos me llamó el médico. ¿Y acertó? Mírame. Sí, me dijo el médico que todo bien. Y no, pero ChatGPT, vale, acertó. O sea, coincidió ChatGPT con la opinión del médico. Bueno, pues ChatGPT ya tiene tus medidas antropométricas y tus datos, y ya hasta lo más íntimo, que es la radiografía, ¿no? Pues eso, a tema anécdota, ¿no? Es divertido, pero es verdad que hay cosas que no están tipificadas en el Código Penal. Esto lo habréis visto, ¿no? Sí. Se están cometiendo delitos y estafas que no existen. O, por ejemplo, ¿no? Que yo coja una foto tuya y te desnude y yo ese desnudo lo difunda. Yo no he cogido una foto íntima tuya. Claro. Es que no. Entonces ahí entra ¿qué diferencia hay entre desnudar a alguien en Photoshop o hacerlo con la IA? Exacto. O sea, al final, la herramienta per se no tiene la culpa, ¿no? Pero evidentemente un uso ahí un poco... No, y que la foto turbio no era tuya. Es que la foto me la he inventado, la he creado. No existía. Entonces, aquí hay un problema de porque no existe este delito, ¿no? Está pasando con la pedofilia, con menores que se cogen fotos de las redes sociales y yo desnudo a ese menor. ¿Y qué ha pasado, no? En Almendralejo, creo que ha sido en Extremadura, cogieron a unas niñas del instituto, sus propios compañeros, desnudaron a esas niñas y lo publicaron. Por suerte se ha hecho mucha lucha y eso se ha podido denunciar. Pero bueno, ese sería como uno, ¿no? El tema de los datos, de códigos no tipificados. Y luego hay una cosa que es un concepto bastante reciente, pues con todo el tema de Neuralink, ¿no? Esto de implantar chips en las cabezas, en los ojos, ¿no? Esto que está haciendo nuestro amigo Elon Musk, pues, ¿qué va a pasar con lo que se llaman los neuroderechos? Es decir, si yo sé, de hecho, viniendo para acá leía la noticia de una chica que por primera vez, utilizando solo la mente, ha podido escribir su nombre en un papel. Uh-huh. ¿No? Entonces, a través de un chip y de una máquina. ¿Quién te va a decir a ti que te vas a proteger de lo que tú estás pensando? Imagínate que lleguemos a la locura de que todos llevemos un chip.
eso a mí es algo que me preocupa, porque van a tener conciencia de tus pensamientos. Esto que siempre hemos dicho. Yeah. ¿Qué preferirías, ser invisible o leer la mente? Pues esto de leer la mente va a ser una realidad. Entonces esto es algo que me preocupa a nivel de la protección de los así llamados neuroderechos. Qué interesante. Te voy a agobiar un montón podcast. Esther, yo me quiero convertir en un cyborg. O sea, vale. Ya lo he dicho varias veces en este programa. Yo intento llevar cuantos más wearables vestibles, la Ray-Ban Meta, el Goop, a la que pueda comprar un exoesqueleto para correr más rápido. O sea, mi sueño es convertirme en un medio robot. Vale. Me flipa todo lo que estás diciendo. Pues serás el experimento que todos veamos. Bueno. Oye, yendo ya un poco más a tu nicho per se, ¿no? A la salud, ¿dónde crees que la IA a día de hoy ha aportado más valor o está aportando más valor en el día a día? Bueno, yo creo que algo que hay que cogerlo con pinzas, pero es efectivamente algo que hablamos mucho cuando ya la IA es mejor, más barata, más eficiente y más eficaz que el recurso humano como tal, ¿no? Aquí yo te digo esto y tú puedes decir, vamos a quedarnos sin trabajo, vamos a... ¿no? Yeah. Yo creo que tenemos que abrir la mente cuando pensamos. Yo no puedo pensar solo en mi pensamiento de vivo en España con un sistema público muy digno, con una capacidad de asistencia maravillosa. Tienes que pensar, por ejemplo, en países donde pues no tenemos ese servicio, no es gratuito. En países como Estados Unidos, donde la población a nivel demográfico está tremendamente esparcida, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un asistente virtual que pueda ayudar de una forma muchísimo más barata a ese paciente crónico, que le pueda hacer seguimiento, que pueda predecir determinadas complicaciones que va a tener en la enfermedad, pues esto va a ser mucho más barato no solo para las empresas, sino también para las personas. Entonces, yo creo que en el momento en el que estamos, que ya es más eficiente, menos costoso y va a ser el momento además donde vamos a poder ser más humanos. Tenemos mucho miedo porque pensamos que nos van a quitar el trabajo, pero te doy un dato. Se estima que en España el 35% del tiempo de nuestra jornada laboral las enfermeras lo dedicamos a técnicas burocráticas, o sea, perdona, a acciones burocráticas. Imagínate si yo todo eso lo puedo dejar a un lado todo y puedo dedicar más tiempo. ¿No? Claro. Luego está la que estará mirando TikTok y luego estará la que lo dedicará lógicamente a algo un poquito más efectivo. Y sí que, por ponerte un ejemplo, pues Nature hace ya tiempo publicó un estudio en el que la inteligencia artificial ya era más eficiente, más rápida, menos costosa y además no aumentaba los falsos positivos en la detección del cáncer de mama. Yo creo que esto no lo tenemos que ver como un riesgo, sino como una herramienta que nos ayude a desarrollar nuestro trabajo. Qué bueno. ¿Y tú has detectado que, digamos, un poco en vuestro sector existan muchos mitos? Pero yo creo que uno de los grandes problemas también es ese, ¿no? Muchas veces el mundo en el que vivimos, de titulares rápidos, de titulares sensacionalistas, pues hay muchos mitos que a veces acaban perjudicando muchas veces a este tipo de tecnologías, porque la gente dice, no, pero mira, me han dicho que, me han contado, no sé cuánto. ¿Cómo lo vivís en el mundo de la salud? A ver, yo creo que el mayor mito, y espero que esto, como decimos, que no envejezca mal este clip, yo creo que el gran mito es que nos van a quitar el trabajo. Y hablo de las enfermeras. No puedo hablar, obviamente, porque sí que... ¿Tú detectas preocupación? Sí. ¿no? O sea, es un hecho que hay muchos trabajos que van a desaparecer y no de aquí a 50 años. No. Este año, el año que viene, por supuestísimo, en otros muchos sectores, ¿no? Yo creo que hay cosas... O sea, ese es como el gran mito y el gran miedo, pero yo tengo una frase que no es mía, pero la repito mucho, que es que la IA no te va a quitar el trabajo en nuestro sector, pero sí una persona que sepa usar la IA, ¿no? Eso es evidente porque lo hemos hablado al principio, ¿no? Nos va a permitir extender y expandir nuestras capacidades, no solo cerebrales, sino también creativas y, por tanto, de investigación, de aplicación y de nuevas formas de hacer asistencia en los hospitales, centros de salud, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes mitos y luego el problema no es un mito como tal, sino que las fake news, esto estamos hablando constantemente, ¿no? Yo creo que cuesta muchísimo, pero mira, ahora que tenemos ChatGPT, yo creo que es importante, o Chat o cualquier otro, que cuando veamos un estudio, una noticia, preguntemos con escepticismo, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar ese sesgo de confirmación. Tú si quieres buscar ahora que el agua no hidrata, lo vas a encontrar. Que el agua no hidrata. El agua deshidrata un montón. Pero no, sí que quiero decir que busquemos y preguntemos porque son tiempos muy convulsos, sin ninguna duda, donde es muy fácil que nos engañen, donde
con Haiyen lo habréis visto, ¿no? O sea, ya pueden sacar un vídeo mío diciendo cualquier cosa y mi madre cuela. Entonces, bueno, pues sí que creo que es el momento de estar un poquito más atentos. Oye, una cosa que detecto mucho es que hay muchas cosas que nos ayuda la inteligencia artificial, que son muy prácticas y que se pueden implementar, pero por burocracia, por estamentos, por el motivo que sea, pues no se acaba de implementar. En tu sector, ¿tú detectas, hay cosas que ya digas, esto ya la inteligencia artificial lo ha suplido, o hay cosas que dices, esto debería estar, lo podríamos hacer con una IA, pero no se hace por un tema burocrático? ¿Cómo lo ves ese aspecto? A ver, sin ninguna duda, en el tema sanitario, y pasa mucho en las instituciones públicas, son monstruos burocráticos que cambiar a veces el color de la interfaz de la aplicación que se utiliza ya es una locura, ¿no? Entonces, yo es verdad que estoy en este modo friki que me está apasionando. Siempre me ha gustado el mundo de la tecnología y más aún, pues aplicado a mi sector, ¿no? Pero yo ahora estoy pues como un niño en una juguetería. Yo soy profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y cuando a mis compañeras les enseño cosas, claro, ellas flipan porque lo que nos está haciendo la inteligencia artificial es abaratar costes, reducir el tiempo de desarrollo de muchas cosas y es algo pues que creo que nos está dando muchas ventajas. ¿Qué pasa? Que sí que siento que hay mucha resistencia por las instituciones y mucha resistencia por los profesionales. ¿Por qué? Básicamente, primero por el miedo, ¿no? Todos tenemos miedo de, oye, ¿esto hacia dónde va? Porque no hay regulación, que también es entendible, y porque hay una brecha en la formación. Todo el mundo utiliza, ¿no? La IA, pero la realidad es que la gente usa ChatGPT como Google. Oye, ¿y esto qué significa? Oye, mírame este contrato. ¿Puedo pedir una excedencia o no puedo pedir una excedencia? ¿Puedo pedir la baja o no? Realmente lo utilizamos todavía como algo muy doméstico. Entonces, creo que esa está siendo realmente la gran barrera. Porque sí, ya hay cosas, hay un ejemplo que contaba alguna vez, se está utilizando ya en España en sistemas, por suerte o por desgracia, digo porque no está en acceso de todos en entidades privadas, pues porque es más fácil instaurar este tipo de tecnologías, que en los mismos hospitales me he encontrado profesionales sanitarios, incluso de un mismo servicio, que no las conocen. Es decir, que saben que que no saben que un compañero está utilizando una IA para determinada patología y ellos mismos no saben ni que existe dentro de los hospitales. O sea, tú imagínate, unos están en Júpiter y otros en Saturno, para que nos hagamos una idea, estando en un mismo hospital. Claro. Oye, ¿y os pasa? ¿Veis pacientes que van con ChatGPT y están ahí, como yo, ¿no? Que le chocó la radiografía? O sea, eso lo veis en el día a día de gente diciéndole, oye, ¿tú cómo ves? Tal, tengo estas... Mire, incluso antes de ChatGPT, por personas como yo, había este dilema, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo intento divulgar sobre salud, divulgo sobre temas generales y nunca, en tu caso concreto, con tu individualidad, con tu medicación, con tu casuística y tus características, ¿no? Entonces, es verdad que yo no estoy ahora en la parte asistencial, me dedico a la investigación y a la docencia, pero sí que es cierto que compañeros me cuentan, dicen, ¿tú te puedes creer que antes me venían con un vídeo de quien fuera? Es que mira lo que ha dicho este chico, quiero que me pautes esta medicación, o quiero que me hagas esta prueba, o quiero que... Claro, ahora eso se ha trasladado porque eso era el que tenía Instagram o el que tenía... Todo el mundo tiene ChatGPT, yo creo, ¿no? O sea, mis padres que tienen 65 años usan ChatGPT de forma muy, muy, muy continua. La aplicación de más rápido crecimiento de la historia de la humanidad. Nunca una aplicación había recibido tantos tremendo, usuarios en tan poco espacio de tiempo. Yo creo que salió el 30 de noviembre de 2022. Esta semana está saliendo ya cosas y es exacto, o sea, es brutal, ¿no? Entonces, es tremendo, claro que lo estamos notando y ahora viene ChatGPT y es que muchas veces, y espero que mis compañeros no me maten, pero ChatGPT ha habido veces que ha acertado y el profesional sanitario se ha equivocado. Y por eso digo que sé que es un ejercicio muy complicado, pero no tenemos que verlo como una amenaza, sino que sea un aliado y que nosotros también aprendamos a utilizar no a lo mejor solo ChatGPT, sino también otras herramientas técnicas, Perplexity, bueno, hay un montón que seguro que vosotros además conoceréis más que yo, que nos pueden ayudar muchísimo a potenciar nuestra calidad asistencial y al final yo me he hecho enfermera en mi caso para poder ayudar a la salud de las personas. Entonces, si yo tengo herramientas que me van a permitir hacerlo mejor, ¿cuál es el problema? Claro.
Hablando de herramientas, está generando mucho ruido, mucho revuelo AlphaFold, que es una herramienta que bueno, está impactando mucho en vuestro sector. ¿Qué es? Cuéntale un poco a la gente qué es esta herramienta, para qué se utiliza, por qué se está escuchando tanto. Bueno, este tema me apasiona porque, para que te hagas una idea, le han dado un premio Nobel a una IA. Me parece de locos. Esto es impresionante, ¿no? Voy a explicarlo así un poco, como de andar por casa, para que todos comprendamos la magnitud de lo que significa esto. AlphaFold viene de DeepMind, de un repositorio de Google, y lo que nos ha permitido es, bueno, hablo en plural, yo no he hecho nada, lógicamente. ¿Está abierto al público? O sea, lo puede usar cualquier Este era el final de lo que te iba a decir, y por eso ha sido tan maravilloso que esto lo hayan publicado y lo hayan hecho público, y de ahí yo creo, ¿no?, que tenga ese premio Nobel, porque cuando te expliquen ¿sabes en qué consiste? No, pues te lo voy a contar como desde el principio, porque es brillante. Mira, básicamente lo que ha permitido es, te lo doy en un titular, descifrar la estructura tridimensional de las proteínas. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Las proteínas, que a ver si podemos poner una fotito por aquí para que lo vayan viendo, quiero que te lo imagines como un alambre, ¿vale? Y esas proteínas se pliegan. En función de cómo se pliegan, pues yo puedo tener en ese alambre un clip o puedo tener, yo qué sé, un tenedor, ¿no? En función de cómo lo pliego. Esto son las proteínas, y esos bloques que forman las proteínas son lo que conocemos como aminoácidos. Vale, para que te hagas una idea, Jaume, cuando una persona quería descifrar esa figura tridimensional de lo que era la proteína, habitualmente dedicaba 2 años, es decir, una tesis doctoral para hacer una, y a veces nunca lo conseguían. Lo que ha hecho AlphaFold es descifrar más de 200 millones de estructuras de proteínas. ¿Esto qué significa? ¿En cuánto tiempo? Nada. Nada es nada. O sea, para hacer una tardaban 2 años. Sí. Y no siempre salía. Exacto. Y esto ha descifrado 200 millones. Claro, o sea, lo heavy es que esto, a nivel de investigación, que ahora voy a hablar un pelín más de esto, pero nos ha adelantado decenas y decenas y decenas y decenas de años de investigación, porque hemos liberado 200 millones de estructuras, ¿vale? ¿Y por qué nos importa tanto la estructura? Porque, como decía, nos dice la función. ¿Y qué pasa? Que hay determinadas enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, que el pliegue de esas proteínas adquieren una forma, por así decirlo, que es errónea o que está estropeada, y nos va a permitir desarrollar fármacos, nos va a permitir desarrollar mejores tratamientos, nos va a permitir curar enfermedades que hasta ahora eran imposibles, o que igual lo podíamos en el año 3000, ¿no? Claro. Entonces, esto lo han liberado al espacio al espacio, me refiero, público, donde todos los investigadores van a poder acceder a ello y van a poder trabajar en ello. Entonces, o sea, se nota, creo, cuando lo cuento, que es alucinante. Es un avance y es salvaje. Sí, a mí lo que me sorprende es que no lo conoce mucha gente, incluso de mi sector, y creo que esto es algo que, pues, ojalá se le diera aún más visibilidad, se le dará, porque nos va a permitir descubrir fármacos, como te digo, descubrir incluso curas de enfermedades, y ha marcado, pues, como un premio Nobel que tiene un hito no solo en la medicina, sino también en la historia de la humanidad. Qué bueno. Vamos a continuar, Esther, hablando un poquito de IA predictiva, que sé que es relevante también en tu sector. Si quieres explicar un poquito qué es y, sobre todo, cómo se afecta y cómo está impactando. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros en la enfermedad, lo que nosotros queremos, yo no quiero que tú seas diabético y tú tengas la insulina. Yo que quiero que tú no llegues a ser diabético, Así ¿no? es. Entonces, esto es la prevención, que es la IA predictiva, que nos ayuda a predecir patologías, enfermedades o determinadas cuestiones antes de que sucedan. ¿Qué es lo que nos está permitiendo ya? Pues hay una IA que se llama Immunoscore, que Score es de esos datos, ¿no? Nos va a dar una serie de puntuaciones que nos va a permitir saber qué riesgo tienes tú, en este caso voy a explicar de padecer una sepsis. La sepsis es una complicación generalizada en el que una infección puede llegar a producir, pues, la muerte, ¿no? Mueren miles de personas al año por esta patología. ¿Y qué es lo que nos estábamos dando cuenta? Que tú, cuando estás en la UCI, te miden todo. Todo es hasta lo que sudas. Claro. Te miden lo que orinas, te miden lo que comes, lo que no comes, el fluido que te entra, el que no entra, las deposiciones. Entonces, lo que ha hecho esto, que está en Prenosis, es coger 20 variables y decir, oye, cuando Jaume ingrese, por lo que sea, yo voy a medir esas 20 variables y voy a intentar saber qué riesgo, ese score, ese dato, ese número, qué puntuación tiene Jaume de desarrollar esta sepsis. Claro, ¿qué nos ha permitido adelantarnos no solo a
que suceda, sino incluso antes de que haya síntomas. Claro. ¿Por qué? Porque hace a través de un algoritmo ese desarrollo y nos lo permite. Esto es literalmente salvar vidas a través de una IA. Uh-huh. Qué bueno. Soy muy fan también de este tipo de, digamos, de tecnologías predictivas, ¿no? Que te permiten monitorizar un montón de datos que al final te da una información que probablemente muy cribado pues te puede ya adelantar, ¿no? Yo utilizo mucho, en este caso el Whoop, para medir un poco todo lo que sucede en mi cuerpo y demás, y sí que es verdad que sacas muchas conclusiones, ¿no? Yo, por ejemplo, en este wearable, por ejemplo, además te hace todas las mañanas que rellenes un reporte de cosas que has hecho. Es decir, pues ayer consumiste proteína, ayer dormiste solo, ayer comiste fuera de casa, ayer tomaste cafeína, ayer... ¿Y no te obsesionas? Me obsesiono un poco, pero es que me gusta obsesionarme con eso. Bueno, o sea, entonces, disfruto... sarna con gusto no pica. Hoy he descansado un 3% mejor que ayer, ¿sabes? O sea, me flipan este tipo de cosas y creo que son muy importantes. Sobre todo llevar eso, ¿no? No tratar tanto la enfermedad, sino tratar de, oye, irnos un poco a una parte anterior para saber un poco cómo funcionamos. Pero en esa línea, claro, estamos dependiendo de un algoritmo. Entonces, yo si descanso un 3% mejor o peor, pues no me voy a morir. Pero es verdad que hay cosas que son muy importantes. Son decisiones que pueden marcar la vida de una persona. ¿Debemos confiar a pies juntillas a un algoritmo cuando la decisión... te diría, no sé si de vida o muerte, pero es muy, muy relevante? A ver, respuesta corta, no. Vale. Pero aquí hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la explicabilidad, ¿vale? Las IAs ahora mismo están funcionando como cajas negras. Yo sé lo que entra y yo sé lo que sale, pero yo no sé lo que está pasando dentro de esa caja negra. Y aquí hablamos de ese concepto que decía, que es explicabilidad. Entonces, creo que algo muy importante, si no nos lo da la IA, lo tenemos que poner nosotros como seres humanos, es entender por qué si yo de todos esos parámetros que acabo de poner ahora de la UCI, ¿no? Los meto y me dice A, B o C, ¿por qué A, B o C? ¿Y por qué un paciente que a lo mejor le meto todo, pero medía diferente, tenía un peso diferente, había sido fumador, no fumador, me sale un resultado diferente, ¿no? Entonces, ahí es donde los humanos vamos a tener que poner ese punto de decisión, porque algo muy importante que va a ser, y vuelvo a esto del principio, ¿no? De cuáles eran mis miedos, ¿qué pasa si un hospital acepta una IA, empezamos a utilizar esa IA y yo como médico, como enfermera, tomo una decisión porque esa IA me lo ha dicho? Vale. ¿Quién va a la cárcel? ¿La IA o el médico, si eso ha salido mal? El responsable, que se supone que es el médico. Que ha tomado esa decisión, ¿no? Claro. Pero es un nuevo paradigma al que nos enfrentamos, porque si el médico lo que ha hecho es tomar la decisión en base al sistema que está aceptado por su hospital, Claro. Es porque... un poco como el coche autónomo, ¿no? Que Exacto. conduces solo, pero si chocas, tú tenías que haber reaccionado al volante, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que, bueno, pues como digo, nos enfrentamos a nuevos retos que vamos a tener que saber, pero bueno, pues que hay muchas cosas que nos van a permitir, al final, el ejemplo que te he puesto es de datos, y esto quiero que lo extrapole cualquiera a su profesión. Es que me da igual que seas abogado, que seas economista, que seas agricultor. Te va a servir, porque lo que nos está permitiendo la IA es darle mayor valor, mayor eficacia y mayor sentido a los datos que ya teníamos, pero no estábamos sabiendo utilizar adecuadamente y correlacionar. Yo creo que ese es el punto. Vale. ¿Te he convencido? Sí, bastante. La verdad que me has convencido bastante. Esther, volviendo un poco a la IA generativa, antes has dicho algo que me ha parecido interesante, que es que, bueno, al final tenemos grandes herramientas que además están evolucionando súper rápido, ¿no? Yo creo que uno de los grandes puntos de la IA no es lo que hace, sino lo rápido que avanza, ¿no? Lo que hace hoy y lo que hará dentro de 3 meses no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos grandes herramientas de OpenAI como ChatGPT, tenemos a Google con Gemini, etcétera, etcétera. Pero antes me has dicho que, claro, tenemos que tener mucho cuidado también a la hora de introducir datos, ¿no? Sí. Porque esos datos, como tú bien dices, y como ellos dicen abiertamente, que no lo esconden, que los van a utilizar para entrenar la inteligencia artificial del futuro, claro, perdemos ahí un poco, digamos, la privacidad. Entonces, ¿cómo podemos o cómo se usa en salud este tipo de herramientas? Pues claro, si no puedes meter data muy digamos, relevante, privada, etcétera, ¿cómo las podemos, digamos, integrar? Claro, eso es un gran problema y como no está solucionado, es una de las barreras que te decía que nos estábamos encontrando, ¿no? Por ejemplo, la Immunoscore que te he dicho antes sí que es la primera herramienta que ha sido aprobada por la FDA, que es la agencia de Estados Unidos que vela por la salud pública. El problema que tenemos es que la gran mayoría de ellas no tienen esa seguridad. Entonces, aunque el Parlamento Europeo, por ejemplo, se ha puesto en marcha y están intentando sacar legislaciones, es lo que tú acabas de comentar, es que lo que me vale hoy, claro, no te hablo dentro de 10 años, es que probablemente en un mes ya no valga. Entonces, lo que vamos a tener que es intentar nosotros poner esas barreras, porque
nadie las va a poner por nosotros. Yo sé que hubo como muy viral un reto como un tren de que la gente subió una foto y te hacía una ilustración de un tipo japonés, perdonadme, perdón por mi ignorancia, no recuerdo el nombre. Estilo Ghibli, si no recuerdo mal. Te hacía una foto estilo Ghibli, que es un estilo de ilustración. Vale, pues etcétera. lo que la gente no supo es que tú le estabas regalando a ChatGPT todas las medidas antropométricas de tu cuerpo. El Face ID ya, olvídate. Efectivamente, ¿no? Entonces, esto es algo que también nosotros tenemos, y además ya nos ha pasado desde hace tiempo. Tú te descargas una aplicación, el Candy Crush, y le das permiso a la cámara, permiso al micrófono, permiso a todo, ¿no? Y te piden el grupo sanguíneo y tú, por jugar un nivel más, lo pones. Entonces, eso creo que también es una cosa de autorregulación nuestra, pero sí que hay algunas, si no me equivoco, Microsoft, por ejemplo, te da una nube de seguridad en la que tú puedes poner ese cortafuegos, por así decirlo, para que no trascienda a otros servidores y a otros países y, por tanto, perdamos el control. Y luego también hay formatos en los que te permite utilizar la aplicación sin internet para que esos datos no se transfieran. Pero vamos, la gente que está utilizando ChatGPT, decimos esta, ¿no? Porque es la más conocida, además de forma gratuita, mucho cuidado porque está vendiendo el alma al diablo y yo estoy viendo gente que mete toda la información privada de su empresa para responder un email y están metiendo desde la contabilidad hasta todo, ¿no? Y algo que nos demos cuenta con esto que hemos dicho generativo es que ahora mismo se van a poder copiar negocios. Porque si la gente está compartiendo sus datos, su business plan, sus estrategias de marketing, sus acciones... Claro, tenemos que pensar que yo antes buscaba en Google qué es un business plan. Claro. Y a mí me decía, un business plan es esto. Tiene estas características, tiene esta información, tiene... La gran locura a la que nos estamos viendo ahora expuestos es que yo le digo, no, tengo una empresa de relojes, hazme un business plan porque mi producto vale esto, quiero vender en esta área geográfica y tiene estas características. Y te lo hace. ¿Y con qué te lo va a hacer? Con toda la data que tiene, que han puesto otras personas. Que ha sido entrenada, etcétera. Exacto. Claro. Entonces, pues... ojalá tener la respuesta a esto, pero es entre una autorregulación de cada uno de nosotros, de conciencia de lo que estamos compartiendo y que ojalá, pero lo veo una utopía absoluta, no sé si llamarlo instituciones, porque ya nos estamos hablando del mundo entero, cree una regulación segura para esto. Claro. Volviendo a la enfermería, que me interesa bastante. A día de hoy ya hay herramientas estilo chatbot, etcétera, pues claro, hay partes de la enfermería, entiendo que yo no soy experto ni muchísimo menos, será muy complejo, ¿no? Pero hay partes, te pongo un ejemplo, vas a urgencias, triaje, que vas ahí, te hacen 2 preguntas rapiditas y vuelves a la sala de espera. ¿Esto se está empezando a sustituir por chatbots? ¿Crees que va a suceder? ¿Hay herramientas ya para ello? Has hecho muchas preguntas, así que te voy a responder. No, me encanta la primera porque me parece interesantísimo. No lo tenía yo en la cabeza y no lo hubiera puesto. Si no lo sacas tú, el triaje, ¿vale? Se ha visto que la gente dice más información y más verdades a un chatbot que a un profesional sanitario. ¿Por qué? Porque si yo como joven adolescente con mi vida sexual me da vergüenza decirle a un médico que es que he tenido, o a una enfermera que he tenido conductas de riesgo, que es que he hecho cosas que no debía, que es que no he utilizado protección, me voy a sentir juzgado, me va a dar vergüenza. Claro, ¿se lo voy a decir? No. ¿Se lo voy a decir a un chatbot? Sí, porque no me va a juzgar. Y ya no solo este ejemplo, ¿no?, que un poco más gracioso que he puesto, pero pasa con todo. Los enfermos crónicos dicen, ¿qué dices? Voy a ir al médico a decirle que no me tomo la medicación, me va a dar la chapa, me va a regañar, encima me va a tratar mal, me va a decir, no se lo digo y le miento. Entonces, que eso va a ser el futuro, o sea, no tengo ni la menor duda de que va a suceder. ¿Cómo está sucediendo ya? Sí los tenemos ya instaurados. Te voy a poner 2 ejemplos de España, porque pues ya que estamos en España, ¿no?, me parecen interesantes. Y luego te voy a poner uno de Estados Unidos que creo que es impresionante porque ya tiene una financiación de más de 2.000 millones de euros. En el caso de España estamos utilizando 2. Uno de ellos es Scribe, que lo ha implantado el Grupo Quirón. Y lo que está haciendo es que algo que se quejaba mucha gente es que, oye, es que voy a la consulta y no me miran a la cara. Es que están, no es que estén haciendo otra cosa, pero están con el ordenador y no me miran. Y yo estoy contándole esto que me preocupa de verdad y es que parece que es un robot, parece que no es un humano, ¿no? Entonces, lo que permite estos dispositivos es generar, también hay una internacional, es Dragon Copilot de Microsoft, genera un informe de la conversación que estamos teniendo y no solo te copia y pega, ¿no?, como ahora tienen muchas reuniones, ese acta de reunión que te sacan, sino que genera primero un informe que
comparte datos que ya estaban en el ordenador de ese paciente con la información nueva que te está contando, te da la oportunidad de tener alertas. Oye, que mira, que hace un mes tenía este dato y ahora tiene este, ha subido mucho. Y luego hay una cosa que me parece maravillosa, es que te permite interaccionar con el informe. Es decir, yo digo, oye, Jaume que vino el otro día, ¿qué es lo que me dijo de esta duda? Y te lo resuelve, ¿no? Hay otra que se llama Lola, que esta la tenemos en Murcia, que me parece también interesante por hablar de producto nacional, que lo que está haciendo es un asistente virtual con voz para pacientes que han sufrido un episodio de insuficiencia cardíaca, se van a casa y para que no tengan que el único control que sea es cuando van al hospital, sino que hay un asistente que le va haciendo ciertas preguntas. Un seguimiento, ¿no? Exacto. Y esto previene pues complicaciones, nos permite obtener más datos y aunque luego el paciente haya empeorado, sé qué había pasado a lo largo de esos días antes de que hubiera empeorado, y esto también pues es en España. Y luego hay una que te cuento súper rápido, que es Hippocratic IA, que ya se está desarrollando, ya se está utilizando en Estados Unidos. Son enfermeras virtuales, lo llaman así, hablan ya más de 16 idiomas. Hay más de, creo que ya van por 600, que hay de todo tipo. Seguimiento crónico del paciente con diabetes. Oye, te van a hacer una colonoscopia. O sea, están como anichadas, ¿no? Son como enfermeras de nicho, por así decirlo. Exacto, y está con su nombre, Rachel. Y Rachel se encarga de, te van a hacer una colonoscopia. Y claro, tú estás es como si muerto de miedo. ¿no? En el cual tú... De cada patología, claro. No cada patología, de cada circunstancia. Y tú dices, oye, a mí esto no me convence. Ya, pero es que en Estados Unidos, que hay personas que no se pueden pagar un seguro médico, sí pueden tener una enfermera virtual que han sido entrenadas, ojo, no por claro. Un fontanero, por alguien del mismo sector que ha dicho, responde con esta información, con estos estudios, con este seguimiento, y algo que es brutal, tú imagínate que yo te llamo y yo sé que Jaume a mí me miente cuando está con su madre, porque le pregunto que si se ha tomado la medicación y no se la ha tomado. Y entonces le voy a poner una pregunta de control. Y cuando yo diga, oye, Jaume, ¿eres tú? Sí. Oye, ¿está tu madre por ahí? Si tú me dices sí, yo le voy a decir que reagende la llamada. Y te voy a llamar en otro momento. Y no solo eso, no hay límite de tiempo. Puede estar media hora. Cuidado con la soledad no deseada. Claro. El hecho de que se sientan los mayores atendidos porque están hablando con una enfermera virtual. Y no solo eso, sino que después te hace un informe y yo digo, oye, yo a Jaume le he operado de una colonoscopia, de una colostomía. Si tiene sangrados, nada de estar 20 minutos hablando. En el momento que hay un sangrado, mándame una alerta y yo te voy a llamar. A mí esto me fascina. No sé si estarán escuchándome compañeros y dirán, madre mía, esto es la hecatombe. Yo creo de verdad que no, que esto nos va a permitir salvar muchas vidas y como estamos hablando todo el rato, es que esto va a cambiar el futuro de cómo concebimos no solo la medicina, sino también la atención a los pacientes. Claro, Esther, en el momento que se produce esa interacción entre un chatbot, una herramienta de inteligencia artificial, etcétera, directamente con un paciente, ahí surgen riesgos, ¿no? Riesgos hasta éticos. Sí. Claro, es un cambio de paradigma que nunca había sucedido y que ahora nos tenemos que replantear todos. ¿Qué riesgos éticos o reales ves que se pueden producir con esto? A ver, yo creo que el principal, esto es algo que hemos hablado muchas veces en debate público, ¿no? Vale. ¿Tú consideras que una persona que fuma, que no se cuida, que no hace deporte, deberían cobrarle más en la seguridad social porque... por favor, que no se me malinterprete, pero porque se merece lo que le ha sucedido. En la salud nos llevamos las manos a la cabeza, pero tú vas a un seguro de coche y en ese seguro de coche tienes menos de 26 años, tienes un coche rojo de no sé cuántos. Efectivamente. Claro. Entonces, eso es algo que en otros ámbitos ya se hacía, ¿vale? Pero aquí no. Entonces, ¿qué riesgo veo? Pues que podemos entrar en ese peligro de decir, no, es que esta persona que no se cuida, que tiene malos análisis y que pues se ha portado mal, por así decirlo, le vamos a cobrar más. O ya no va a tener esta operación, o ya no va a merecerse esta donación de órganos, ¿no? Claro, en las aseguradoras hay circunstancias que si tienes patologías, pero claro, aquí también entra la genética. ¿Qué culpa tengo yo? Que yo me cuido más que nadie, ¿no? Y que pues haya heredado de mis padres o haya tenido una mutación genética de una enfermedad. ¿Me merezco entonces menos? Entonces,
creo que ese es un riesgo en el tema de la salud, ¿no? Esto que Claro. hemos estado hablando, que tengan acceso a estos datos y que por tanto se utilice de forma negativa hacia nosotros. Y por otro lado, vuelvo a lo que he dicho, ¿no? Al tema de los delitos y al tema de quién va a tener la responsabilidad cuando la inteligencia artificial tenga partida en este tipo de decisiones. Y aquí no estamos hablando de pérdida de dinero, no estamos hablando de pérdida de material, estamos hablando de pérdida de vidas. Y esto va a ser muy complejo a la hora de poder dictaminar de quién fue la culpa. Claro. Yo me imagino, Esther, que hoy nos estarán viendo algunos profesionales sanitarios, enfermeras, enfermeros, médicos, un poco de todo, ¿no? Sí. No sé si estarán enfadados o no estarán enfadados viéndonos. Espero que no. Yo espero que no. De hecho, estoy convencido que no. Pero me gustaría que desde tu experiencia trataras de dar un poco algún tip o consejo sobre cuáles crees que serán esas habilidades, esas soft skills que requiere pues el profesional sanitario del 2030 o 35. ¿Qué crees que debería tener presente? Especialmente, sobre todo, para aquellos más jóvenes que nos están viendo. Sí, mira, es muy sencillo. O sea, la IA es, yo pongo el ejemplo de que es un cuchillo. Vale. Yo puedo matarte con el cuchillo o yo puedo hacerte tu comida favorita cocinando para ti con ese cuchillo, ¿no? La IA es igual. Yo puedo hacer cosas muy malas o puedo hacer cosas muy buenas. ¿Cómo voy a poder? Porque además puedo hacerlo sin querer. O sea, meter los datos de un paciente y fastidiar a ese paciente porque yo he metido sus datos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder hacerlo? Lo principal y la habilidad principal, adolescentes, no adolescentes y todos nosotros en esta era, es desarrollar el pensamiento crítico. No vale lo que leo, no vale lo que leo en un tweet, no vale lo que leo en un clickbait, no vale lo que veo en las noticias, no vale. Necesito que desarrollemos, pero para todo, me da igual, no es el mundo de la salud, sino para todo lo que nos rodea en nuestra vida. Segundo, preguntar con escepticismo. Esto creo que lo hemos hablado al principio. Yo, con el sesgo o sea, yo puedo encontrar lo que yo quiero buscar, ¿no? Ese sesgo positivo de si yo busco esto lo voy a encontrar. Entonces, no, vamos a ser coherentes, vamos a preguntar con ese escepticismo y vamos a dudar de lo que estamos haciendo. No de todo, hombre, que ya luego acabamos dudando hasta de nuestra madre, pero vamos a empezar a dudar. Y yo creo que se van a empezar, lo hemos dicho con China, ¿no? Se van a empezar a desarrollar aplicaciones que vamos a tener que aprender a utilizar. Porque antes no usábamos el Bizum y nos daba miedo que nos iban a robar dinero, pero tenemos que hacerlo, ¿no? O las tarjetas, ¿cómo voy a llevar la tarjeta de crédito y voy a pagar con el móvil, ¿no? Bueno, hay que aprender porque va a transformar y no podemos quedarnos encerrados en una cueva. Y yo creo que, por último, sí, y creo que es algo muy bonito y muy positivo, si cada vez se va a utilizar más la tecnología para ciertas cosas, creo que también lo que es la empatía y la humanidad va a tener más valor. Y lo artesanal, el hecho a mano, el hecho de tener a un ser humano a tu lado, creo de verdad que va a tener todavía más valor. Entonces, bueno, pues podemos desarrollar la empatía y la comunicación con nuestros pacientes, que al final pues todos hemos estudiado esto porque queremos ayudar a hacer la vida mejor a todos los que nos rodean. Qué bueno. Esther, podemos estar hablando aquí 10.000 horas, pero voy a ir ya con la última pregunta, si te parece, porque además creo que es un tema interesante y que yo creo que has tratado en alguna ocasión. Si durante este año 2025 solo pudiéramos invertir, por así decirlo, en un piloto de IA, ¿cuál sería? ¿O dónde crees que debería estar el foco? Yo, hablando de mi sector, que sería la salud, yo haría un hospital. Vale. Haría un hospital donde pudieran participar profesionales de la salud, estudiantes de la salud, vale, y pacientes, ¿vale? Creo que esto nos permitiría reducir errores, creo que esto nos permitiría que los profesionales practicaran con inteligencia artificial y no con seres humanos de verdad. Claro. Creo que esto nos permitiría abaratar costes, creo que esto, tú imagínate que a ti te van a hacer una prueba y tú puedes vivir la experiencia a través de realidad virtual en ese hospital, en esa sala, con esas mismas paredes, esos colores, con las cosas donde están, de una forma previa antes de llegar allí, que sé que es un momento hostil, que sé que es un momento complicado y que a nadie le apetece ir a un hospital habitualmente si no es para
algo como un nacimiento, ¿no? Entonces, yo te diría que invertiría en algo así, porque creo que bueno, pues que al final lo que importa a los de arriba y también a los de abajo nos importa el dinero y pues que ojalá la salud cueste menos y no sea un privilegio, sino que sea un derecho. Qué bueno, Esther. Te he dicho que es la última, pero es mentira porque se me ha ocurrido otra pregunta y ya termino. Dispara. Te prometo que termino, pero es que es un tema que a mí me preocupa mucho. ¿Vale? Y yo estoy un poco obsesionado. Vale. Que es la velocidad de escape. O sea, vale. Yo estoy un poco obsesionado en si voy a llegar, que espero que sí con la IA, hasta ahora pensaba que no, pero empiezo a pensar que igual puedo llegar al punto en el cual la esperanza de vida crezca más que el tiempo que transcurre. Con lo cual, que nos volvamos inmortales, entre comillas, a no ser que nos atropelle un camión, que entonces sí, ¿no? ahí estamos fastidiados, ¿no? Yo esto lo voy a ver. ¿Tú crees, Esther? ¿Cómo lo ves? Está complicado. Tengo 39 años, por cierto. Yo creo que sí lo vamos a ver porque, y esto es una opinión, no tengo datos ni tengo la información, pero porque cuando yo veo las previsiones de esto va a pasar dentro de 10 años, ya ha pasado uno, ya ha sucedido. Esto va a pasar, ¿no? Claro. Mira AlphaFold. Estamos hablando de miles de años se han conseguido acercar en nada, ¿no? En uno. Entonces, sí que creo que lo vamos a ver, pero yo es que no querría. ¿Tú querrías ser inmortal? Yo sí, claro, yo sí. Yo supongo ser inmortal. O sea, ¿sí? Inmortal no, porque obviamente te vas a morir en algún momento. Pero conceptualmente, que la esperanza de vida cada vez sea mayor, y sobre todo si conseguimos una cierta calidad de vida, sí. Claro. Yo creo que lo importante no es solo vivir más, sino vivir más años de calidad. De calidad, eso te iba a hablar. Yo para mí, cuando tú me hablas de esto, yo hablo de varias cosas. Primero sería la calidad de vida. Yo quiero vivir mucho, pero quiero vivir bien. Claro, obviamente. Yo no quiero vivir, ¿no? Que no me puedo mover, que soy dependiente, que me tienen que ayudar para todo. Claro. Y segundo, hay una cosa, ¿no? Que las generaciones, es que sería muy loco porque el ser humano ha sido diseñado para vivir en tribu, coetáneamente a sus personas. Si esto al final es una decisión, tú imagínate que tú decides que sí, tus generaciones te van pasando y al final estás en una generación que no te corresponde y has perdido a todos tus seres queridos. Es muy loco, esto es para hacer otro capítulo. Pero yo creo que sí que lo viviremos. Vale. Sí que lo viviremos y si no algo muy cercano a ello. Sí, bueno. Sin ninguna duda. Qué guay. Esther, mil gracias. Yo creo que hemos aprendido un montón contigo hoy. Hemos hablado obviamente mucho de inteligencia artificial, pero sobre todo aplicado al campo de la salud, que yo creo que es probablemente una de las cosas más importantes que hay en esta vida, ¿no? Sin salud no tenemos nada. Y creo que tu visión es muy, muy positiva, muy optimista. Sí. Y espero que todo el mundo lo vea así. Mil gracias por venir hoy. Pues muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Esther.